por favor vaya al libro de Josué, capítulo 24, verso 14 al 18. Estamos hablando acerca de cómo nosotros podemos servir al Señor. Amén. Josué, capítulo 24. Y el tema que hoy tenemos para compartir es cuál es la actitud correcta para poder servir al Señor. La actitud correcta para servir al Señor. Josué 24, del 14 al 18. ¿Lo tiene? Amén. Dice así. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a nuestros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Amén. Josué entonces le hace un desafío a los hijos de Israel y dice, ustedes tienen que escoger hoy a quien ustedes van a servir. Amén. Josué les dice, cuando Moisés los saca de la tierra de Egipto, recuerde que Josué es quien los introduce en la tierra prometida. Y cuando llegan a ese lugar, Josué les dice a la gente, al pueblo de Israel, ustedes tienen que escoger a quién van a servir. Si a los ídolos que estaban al otro lado del río, o van a elegir servir al Señor. Entonces Josué les lanza este desafío y les dice lo siguiente, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, Josué tenía muy claro a quién iba él a servir. Amén. ¿Está acá? Él tenía claro a quién tenía que servir. Nosotros tenemos que servir al Señor. Dios lo pone a usted en una encrucijada muchas veces y le dice, bueno, ¿vas a servir a tu trabajo o vas a servir al Señor? ¿Vas a servir a tus propios objetivos en la vida o vas a servir al Señor? ¿Vas a servir a tu familia o vas a servir al Señor? Y con esto no quiere decir que usted no pueda servir ni a su familia, ni a su casa, ni a su trabajo. Lo que le estoy diciendo es que nosotros debemos poner una prioridad en las cosas de Dios y en el servicio al Señor. Amén. Entonces el domingo pasado estábamos hablando acerca de que surgen preguntas, deben surgir ciertas preguntas luego que conocemos al Señor. Y la primera pregunta es, ¿qué espera Dios de mí después de haberme salvado? Lo que estamos aquí en este día, Dios nos ha salvado de un montón de cosas. Algunos los ha sacado de alcoholismo, de la drogadicción, algunos los ha sacado de una vida desenfrenada, algunos los ha sacado de una vida sin propósito. Y lo primero que nosotros debemos pensar cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón es, Señor, ahora que tú me has salvado, ahora que encuentro un propósito para mi vida, Señor, ¿en qué te puedo yo servir? La actitud del cristiano debe ser siempre una actitud de servicio a Dios. Si usted es cristiano, es imposible que usted no tenga una actitud de servicio. Si usted no tiene una actitud de servicio, entonces en realidad no es un cristiano. Porque Jesús vino para servir, para dar. Él vino para poner su vida en servicio por nosotros. Amén. Ahora, cuando entendemos que Dios espera que le sirvamos, surge otra pregunta. Y es la siguiente. ¿Cuáles son las razones correctas por las cuales tenemos que servir al Señor? Y vimos que hay dos razones principales por las cuales nosotros debemos servir al Señor. La primera es por agradecimiento y la segunda por amor. Usted no tiene que servir al Señor por lo que usted pueda obtener de Dios. Eso es un servicio muy egoísta. Cuando nosotros servimos al Señor por una posición o por tratar de ser vistos por las personas, eso es egoísmo, eso es exaltar el ego, eso es exaltar el yo. Y al Señor debemos servir, número uno, por agradecimiento y número dos, por amor. Ahora, nuestra medida de agradecimiento va a determinar nuestro nivel de servicio. O sea, si usted está realmente agradecido del Señor, entonces usted va a querer servir al Señor en cualquier cosa, pero lo va a querer servir. Amén.
Cuando el Señor me salvó y me dio un propósito en la vida, cuando veo que me dio una hermosa esposa, unos lindos hijos, que me da un buen trabajo, que me da una iglesia a la cual yo puedo pastorear y servir, entonces mi corazón está alegre para poder servirlo a Él. Yo lo hago con agradecimiento, amén, y lo hago con amor porque me salvó del infierno. La palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, amén. Todos nosotros, antes de conocer a Cristo, íbamos camino al infierno. Y el Señor viene y dice la palabra que Él nos da vida. Entonces, ¿cómo no servir al Señor luego que Él nos arrebatara de la llama del infierno y nos pusiera en el camino correcto para adorarlo a Él, para conocerlo a Él, para tener una comunión genuina con Él? ¿Cómo no servirlo después de eso? Entonces, uno ve la gente en la iglesia cuando no quieren servir, cuando no quieren agradecer al Señor, cuando no tienen amor. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ellos? Es gente que no está agradecida. Es gente que no tiene un genuino amor y verdadero por el Señor. Porque cuando realmente amamos a Dios y estamos agradecidos, lo que queremos siempre es servir. Amén. Lo otro que vimos es que servir a los demás es como servir a Dios mismo. Amén. Jesús habló y dijo, cualquiera que diera un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, me lo está haciendo a mí. Entonces usted puede servir a Dios sirviendo a los demás. Cuando usted no quiere servir a los demás y quiere servirse a usted mismo, está siendo una persona egoísta y está poniendo su ego en un altar de adoración. Eso es idolatría. En cambio, cuando nosotros estamos sirviendo a los demás, en realidad lo que estamos haciendo es servir al Señor. Amén. Y eso lo puede hacer cualquiera de nosotros en este lugar. Ni siquiera tienes que ser cristiano para poder hacer eso. Usted puede servir a otros en su trabajo, en su lugar de estudio. El señor alcalde lo puede hacer en el municipio. Él está sirviendo a Dios a través de servir a su comunidad. Amén. Entonces nos tenemos que dar cuenta nosotros de que cuando servimos a otros, estamos sirviendo al Señor. Lo otro que vimos es que Dios no es injusto para olvidar todo el servicio que hemos hecho para Él. Y escucha, si has trabajado con los motivos correctos, Él ha prometido recompensarte. Amén. Dice la palabra en Hebreos, Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que ustedes han hecho hacia los santos, o sea, hacia la gente, hacia la comunidad de la iglesia. Y dice la palabra que Él nos va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Vimos también y conversamos acerca de lo que es el tribunal de Cristo. Vimos que va a haber un día del juicio en el cual se va a juzgar a todos aquellos que no quisieron conocer al Señor, que no quisieron abrir su corazón a Jesús. Pero hay un juicio para nosotros los creyentes que se llama el tribunal de Cristo. ¿Se acuerda? Y compartimos ahí que las obras, todas nuestras obras, van a ser pasadas por el fuego. Y van a ser como oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca. Y dice la palabra de Dios, la obra que permaneciere, el Señor la va a recompensar. Entonces nuestra labor en esta tierra es servir al Señor y lograr que ese servicio sea un servicio, número 1, de corazón y número 2, de buena calidad, para que en ese día del tribunal de Cristo esa obra pueda permanecer. Amén. Vimos también de que quién es un siervo fiel. Un siervo fiel es uno que hace su trabajo de continuo y sin desmayar, que es confiable, digno de confianza, que no deja inconclusa la tarea encomendado. Y vimos que hay muchos creyentes que en aquel día van a ser encontrados siervos buenos por haber hecho su servicio con intenciones puras, pero no serán encontrados fieles porque lo que Dios les dio para hacer no lo terminaron. No continuaron con la tarea y la dejaron incompleta. Entonces nosotros no solamente tenemos que ser buenos siervos, sino que tenemos que ser siervos fieles. Amén. En lo que el Señor nos ha encomendado, terminar esa carrera. Amén. La mayor prueba de fidelidad de una persona viene cuando ésta es tentada a abandonar su trabajo antes de tiempo. Esto le ha sucedido a las personas en el liderazgo siempre. Se sienten tentados a abandonar antes de tiempo. El cansancio, la fatiga del servicio. Porque usted cuando sirve al Señor o cuando usted está en un cargo público, usted se va a cansar siempre. Si no, fíjese en cómo entra un presidente a su gobierno, la cara, el pelo, y fíjese cómo sale 5 años después. ¿Sabe de quién yo estoy muy impresionado de cómo era cuando entró y cómo está saliendo ahora? Obama. Usted le ve el pelo y tiene el pelo blanco, blanco, blanco. Porque ese hombre ha estado sometido a tanto estrés
y a tantas pruebas y tantas cosas que seguramente ya está cansado, está esperando que termine los 8 años que ya está en el poder e irse para la casa. Y yo creo muchas veces que a usted también le han dado muchas veces ganas de abandonar lo que usted estaba haciendo en su trabajo, con una mala actitud de sus jefes, una mala palabra o con el constante rechazo o que le estén apuntando con el dedo lo que usted se ha equivocado. Muchas veces dan ganas de retroceder, pero la palabra del Señor dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que están siempre avanzando. Amén. Para poder cumplir la voluntad del Señor. Y hoy día nos vamos a enfocar en cuál es la actitud correcta para servir al Señor. Y la palabra servicio es una palabra que está muy manoseada hoy en día. Muy manoseada. Se usa mucho a nivel empresarial y a nivel político. Pero todos sabemos que el 90% del tiempo se usa esa palabra solamente o para ganar clientes, si es un empresario, o para ganar votos, si es una persona que está en la política. Se manosea la palabra servicio, se manosea la palabra servicio público. Y es algo que nosotros como creyentes tenemos que poner en el tapete y tenemos que poner cuáles son las definiciones que son ciertas para el Señor acerca de cómo debe ser el servicio. Amén. Y bueno, nosotros servimos por 2 cosas, por amor y por agradecimiento. ¿A quién? Al Señor. Amén. No por lo que nosotros podamos conseguir de Él o de los demás. Aunque no en todos los casos es así, sí podemos ver muchos cristianos que todavía no conocen el principio de la grandeza por medio del servicio. Son hombres y mujeres que vienen con una mentalidad competitiva y egoísta. Por eso necesitamos aprender las leyes y principios del reino de Dios. En el reino de Dios las cosas funcionan diferente a como funcionan en el mundo. En el mundo, el grande es aquel que logra pisotear a los demás y aquel que logra competir a un nivel tal que puede desplazar a todos los demás. Pero en el reino, la grandeza está dada por el servicio que tú tengas. En el reino no existe o no debiera existir el egoísmo o la competencia. Debiera existir el que todos nos podamos compenetrar y todos podamos aportar algo. O sea, eso es la cooperación. En el mundo es la competencia, en el reino es la cooperación. Amén. Todos, cada uno debe aportar algo para poder servir al Señor. Y a través del servicio es como nosotros podemos alcanzar la grandeza. Ahora escuche lo siguiente, el hombre fue creado para obedecer, para que fuese, escuche, Señor y siervo. Pero debido a su desobediencia, el hombre cayó de su propósito. Cuando Dios creó a Adán, dice la Biblia que le dijo, yo te he puesto por Señor, enseñoréate, multiplícate, gobierna. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Adán. Amén. Pero Adán cayó. O sea, Dios creó al hombre con la capacidad de ser Señor, pero también ser siervo. ¿En qué falló Adán? Adán falló en que no quiso servir a Dios. Se llenó su corazón de egolatría, de egoísmo, y él quiso, no, yo no voy a obedecer a Dios, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y ahí fue cuando entró entonces la naturaleza caída en el ser humano. Adán quiso una autoridad sin sumisión, y escuche, y un señorío sin servicio. No puede haber autoridad sin sumisión, y no puede haber servicio sin señorío. Amén. Usted siempre que usted va a servir, tiene que tener en cuenta que usted está sirviendo al Señor Jesús. Amén. Y que usted tiene que caminar bajo autoridad. Entonces Adán se convirtió en esclavo del pecado y el ego se convirtió en el Dios y centro de la existencia del hombre. Entonces básicamente la naturaleza del ser humano es buscar que le sirvan. Hoy en día las iglesias han perdido el espíritu de servicio, pues solamente pensamos en nosotros mismos y no nos importa nada de los demás. Usted va hoy día a las iglesias alrededor del mundo y lo único que les interesa es que el pastor les tiene que servir y la iglesia les tiene que dar algo a ellos. Pero esa no es la mentalidad de Cristo. La mentalidad de Cristo es que nosotros venimos a Él nos lava, nos limpia de nuestros pecados para que nosotros ahora podamos servirle a Él. Amén. Usted tiene que, si usted ha venido a la iglesia con la mentalidad de que usted viene a ser servido aquí, usted tiene que cambiar el chip. Y usted tiene que entender que Dios lo trajo a este lugar para que ahora usted pudiera servir a otros. Amén.
Tiene que sacar la mentalidad egoísta. Usted no puede caminar por la vida todo el tiempo pensando que los demás viven en función suyo. Eso no es así. Usted tiene que pensar que usted vive en función de los demás y tiene que servir a otros. Amén. Eso es clave y eso es muy importante. Jesús vino a cambiar nuestra mentalidad. Ya les he conversado en otras oportunidades que cuando Jesús apareció en escena, la palabra que él dijo fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra arrepentíos viene del griego metanoia, que quiere decir cambio de mentalidad, cambio de mente. Entonces lo que Jesús estaba diciendo no era sientan pena o dolor por sus pecados. Lo que Jesús estaba diciendo es: cambien su mentalidad porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos tiene otros principios. Se gobierna por otras leyes y no las del mundo. Entonces cuando venimos a Cristo debemos de entender que ahora esos principios tienen que ser grabados en nuestra mente, tallados en nuestro corazón, despojarnos de la vieja naturaleza pecaminosa y vivir como hombres y mujeres de Dios que están al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia, al servicio del necesitado. Amén. Esa es la mentalidad de Cristo. Entonces, si usted antes vivía y pensaba y servía para usted mismo, es tiempo de que cambie su mentalidad, que sirva a otros, que piense en otros, que ame a otros. Esa es la mentalidad del reino. Ahora, en las iglesias en general hay dos tipos de mentalidades. Una es la mentalidad que la gente o es sacerdote o es laico. Siempre en las iglesias se ha marcado esa diferencia. Y cuando me refiero a iglesia, estoy hablando de todas las iglesias, católicas, evangélicas, mormonas, testigos de Jehová, lo que sea. Siempre hay una diferenciación entre lo que se llama el clero y los laicos. Y sabe que la palabra laico es una palabra horrible. Quiere decir lo que se opone a la autoridad de Dios. Mire qué terrible. Muchas veces cuando hablamos acerca de la educación, decimos que la educación tiene que ser laica, gratuita y de calidad. Estoy de acuerdo con que sea de buena calidad y que sea gratuita, pero no laica. En el sentido de que no se tiene que oponer a los principios de Dios. Amén. Entonces tenemos que sacar esa mentalidad de las iglesias de que están los pastores y los miembros. No, la palabra del Señor dice que somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y todos podemos servir al Señor según el don que nos ha sido dado a cada uno. Amén. A mí el Señor me dio el don de la palabra, de poder enseñar, de poder transmitir las escrituras. Y a lo mejor a usted el Señor le ha dado otro don. Tenemos acá la gente de la música que tiene los dones para la música. Pero hay infinidad de dones. Hay dones de servicio, de sanidad, de ayudas. Hay diáconos, hay gente. Todos tenemos un don con el cual podemos servir al Señor. Usted ve hoy día que tenemos esa puerta tan bonita y este púlpito tan bonito, porque el hermano Rodrigo, lo voy a nombrar, él de su propio corazón dijo: pastor, ¿sabe qué? Yo quiero hacer el púlpito. Y lo hizo. Yo le di algunas indicaciones, mostré así, así, y lo hizo. Y ahora hicimos la puerta. Y ayer estaba Rodrigo muy tarde trabajando con el hermano Iván, instalando la puerta. Y eso es un servicio. Amén. Denle un aplauso a sus hermanos, pues no sé qué hay mirando. ¿A qué quiero ir con esto? Todos podemos servir al Señor de una u otra manera. Usted no sirve al Señor solamente predicando. Usted puede servir al Señor visitando a un enfermo. Usted puede servir al Señor poniendo sus talentos a disposición. No sé, ahora que está el alcalde acá de la municipalidad, la oficina de la juventud. Hay tantas cosas en las cuales podemos servir al Señor. Amén. Nuestra comuna necesita de una iglesia que está para servir y no para ser servido. ¿Sabe? A mí me da mucha vergüenza. Muchas veces llegan los pastores a los alcaldes y al gobierno solamente a pedir subvención, a pedir plata, solamente pedir. ¡Qué vergüenza! Cuando la iglesia tiene que ser quienes están disponibles para servir a otros y a la comunidad. Amén. Si Cristo ha hecho tanto por nosotros, ¿cómo nosotros nos vamos a servir a la comunidad? Amén. Entonces, no seamos gente con una mentalidad de pobreza. Hoy día, en muchas partes, la gente tiene una mentalidad de pobreza y de miseria, que lo único que dice es: deme, siémbreme, ayúdeme. Y está bien, al que tiene necesidad lo tenemos que ayudar. Pero otra cosa es tener una mentalidad de que el mundo gira a mi alrededor y que me tiene que servir a mí, cuando tiene que ser todo al revés. Mi corazón tiene que estar lleno de Dios para yo poder servir a otros en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús quiere sacar esa mentalidad de sacerdotes y laicos. Todos podemos servir al Señor.
Y el Señor, con respecto a esto, vino a cambiar 3 tipos de mentalidades. La primera es la mentalidad centrada en el yo, que lleva a la gente a vivir para sí misma, cuando Jesús vino a dar su vida por todos. Jesús no vino a recibir, Jesús vino a dar. Amén. Y nosotros como cristianos, usted le va a enseñar hoy día al alcalde qué significa cristianos. A ver, ¿qué significa cristiano? Muy bien, están aprendiendo, gracias Señor. Cristiano significa Cristo pequeño. Y Cristo significa el ungido. Por lo tanto, nosotros somos unos pequeños ungidos. Amén. Ahora, somos ungidos con un propósito. Nadie es ungido para que permanezca ungido. Si no, la unción se le va a podrir, se va a ensuciar. La unción es para que la usemos. A mí hubo algo que me impactó mucho cuando lo leí. Y que claro que yo soy cristiano, soy evangélico, no soy católico. Pero escuche esto. El Papa Francisco, cuando consagró un grupo de sacerdotes, les dijo algo muy importante y que nosotros también lo tenemos que aplicar. Les dijo, hoy día ustedes han sido ungidos. Tienen que usar esa unción. No dejen que se llene de polvo. No dejen que se acumule ahí, que esté estancada. No dejen que ocurra eso, porque la gente afuera de las iglesias necesita de esa unción. Y yo le digo a usted lo mismo. Si usted es un cristiano, un Cristo pequeño, un pequeño ungido, usted ha recibido algo de Dios, algo del cielo. Úselo para ministrar a otros. Deje de pensar, de tener su mente centrada en usted mismo. Amén. Hermanos, si Jesús, siendo el ser humano más valioso de toda la historia, el que caminó en santidad completa, lo que Él vino a hacer fue a servir y a dar. Él podría haber venido y haber dicho, bueno, yo soy Dios hecho hombre, quiero que todos me adoren. Y todos tendrían que haberlo hecho, ¿o no? Si era el Hijo de Dios, si era Dios en la tierra. Pero Él vino para servir. ¿Qué le hace pensar a usted que todo el mundo está a su servicio? Es al revés. Nosotros debemos de entender que nosotros estamos para servir al Señor. Amén. Ahora ríanse todos para tapar la risa de la pastora. Entonces, la primera mentalidad que Jesús vino a cambiar fue la mentalidad centrada en el yo. La segunda mentalidad que Jesús vino a cambiar es la mentalidad que dice que solamente las personas que dedican su vida al ministerio son las que tienen que servir. Hay gente que viene a la iglesia y dice, no, el pastor me tiene que visitar. El pastor no ha venido a orar por mí. El pastor no hace esto, el pastor no hace esto otro. Esa mentalidad tiene que salir. Yo estoy para equiparlo y para entrenarlo a usted. Yo soy como su entrenador. Yo le entrego las herramientas y usted las ocupa. Amén. Cuando hay un equipo de fútbol, hay un entrenador y hay 11 que salen a jugar. El entrenador tiene que poner en ellos su mentalidad. El entrenador tiene que poner en ellos la forma de juego, si van a ser defensivos u ofensivos. Y tiene que lograr plasmar en la mente y en el corazón de los jugadores lo que ellos tienen que hacer. Pero los que salen a jugar no es el entrenador, son los jugadores. Amén. Ustedes son los jugadores. La iglesia son los jugadores. Yo no puedo hacer lo que usted sí puede hacer. Yo lo puedo entrenar. La palabra dice, y Él puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para equipar a los santos para la obra del ministerio. Para eso Dios me puso. Para equiparlo a usted, para que usted haga el ministerio. Ahora, ¿qué significa ministerio? Ministerio viene de la palabra griega minus, que significa el menor o el que sirve. O sea, yo estoy para entrenarlo a usted para que usted haga una obra de servicio. Amén. La tercera mentalidad que Jesús vino a cambiar es la mentalidad de avanzar en la vida pisoteando al hermano y aprovechándose de sus debilidades o talentos. Esa mentalidad tiene que salir de nosotros. Usted no puede avanzar pisoteando a otros. Usted tiene que avanzar liderando a otros. Amén. Usted no puede tener mentalidad de jefe. Usted tiene que tener mentalidad de líder. El jefe dice que lo que los otros tienen que hacer. El líder avanza y los otros imitan lo que tienen que hacer. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces nuestra mentalidad tiene que cambiar. Amén. Jesús demostró que la grandeza se alcanza por medio del servicio al prójimo,
Mateo 20, 27 dice lo siguiente: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20, 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro. Ahora yo pregunto, ¿está malo desear ser el primero? Por supuesto que no. Pero en el reino los principios son diferentes. En el mundo es, el que quiera ser el primero tiene que pisotearlos a todos. Pero en el reino, el que quiere ser el primero tiene que ser el primero, pero en servicio. Amén. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces Jesús demostró que la grandeza se alcanza por medio del servicio al prójimo. Y en eso el Señor Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Filipenses 2, del 3 al 11. Mire lo que dice. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, escuche, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mire qué impresionante descripción de servicio. Jesús se humilló, se hizo hombre, dice, siendo en forma de Dios. ¡Qué tremendo! No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? De su gloria. Yo creo que si Jesús se hubiera manifestado en toda la gloria que él tenía, los discípulos y todo Israel hubiera caído muerto en un instante. Recuerde cuando Jesús estaba orando antes de ir a la cruz, le decía, Padre, devuélvame esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso le está hablando de la preexistencia de Cristo. Cristo no nació ahí en Belén. Cristo viene de antes. Él es eterno. Amén. Pero se manifestó en carne en Belén. Es totalmente diferente. Pero mire que la descripción de lo que vino a hacer el Señor es servir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Él sintió dentro de Él que su tarea era venir a servir. Amén. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La forma que Jesús tenía cuando estaba en la tierra era la forma de un siervo. Él vino para servir y para dar. Amén. Y nosotros, que somos seguidores de Jesús, tenemos que servir y tenemos que dar. Amén. Dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, Jesús nos manda a usted y a mí a ver a todos los demás como superiores a mí. Yo tengo que ver como superior a mí a un niño, a un abuelito, a todos. Porque la única manera en que nosotros podamos servir de corazón y efectivamente es cuando aprendamos a ver a nuestro prójimo como superior a nosotros mismos. Cuando usted ve a alguien como inferior, usted nunca le va a querer servir. Porque su mentalidad va a decir, ¿pero quién es este para que yo le venga a servir? Por eso los pastores, la gente llamada al ministerio, los empresarios, ustedes tienen que ver a todos los que trabajan con ustedes como superiores.
a ustedes mismos. Ahora, eso no quiere decir que usted va a dejar que la gente se aproveche, pero va a poner dentro suyo la actitud correcta para poder servir. Cuando usted entiende que los demás son superiores a usted en el servicio, usted tiene que decir, wow, tengo que servirlo bien, tengo que hacerlo bien esto, porque es para el Señor, porque es para mi prójimo, es para alguien superior a mí mismo. Escuche, la palabra siervo que se ocupa acá es la palabra doulos del griego, que significa esclavo. Jesús entonces tomó forma de esclavo. Doulos es aquel que tiene una actitud permanente de servicio a otros. Usted debe tener una actitud permanente de servicio a otros, que es reducido a servidumbre permanente y que está tan consumido por el servicio que aún su propia voluntad es sometida a las necesidades de otros. Un doulos es un esclavo voluntario del Señor. Entonces, si usted antes era esclavo del pecado, de la droga, del sexo ilícito, del alcohol, del cigarrillo, de los antidepresivos, ahora voluntariamente es un esclavo de Jesús y tiene que vivir esto a través del servicio. Por lo tanto, un doulos es un siervo fiel. ¿Y cómo debe de ser un siervo fiel? Ya lo conversamos el domingo pasado. Es aquel que hace su trabajo de continuo sin desmayar, que hace todo aquello que se le ordena hacer y lo hace bien. Jesús fue un siervo fiel. Vivió en una permanente actitud de servicio y se dio por completo a los demás. Nunca pensó en sí mismo, sino que su mente y su corazón siempre estuvieron enfocados en servir a su prójimo. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no vino a ser servido, Él vino a servir y para dar su vida. Jesús vino otra vez para servir y para dar. La pregunta es, en esta mañana, ¿estamos sirviendo y estamos dando? ¿O esperamos de otros la aprobación y la admiración? ¿Queremos enseñorearnos de otros o queremos servir a otros? Ahora Jesús nos enseña cómo llegar a ser grande en el reino de Dios. ¿Quiénes quieren ser grandes en el reino de Dios? No me miren con cara de humilde. Levanten su mano. ¿Quiénes quieren ser grandes en el reino? Yo quiero ser grande en el reino. Amén. Y yo sé que usted también. Y eso está muy bien. Pero mire cómo se es grande en el reino. Mateo 20, 25 al 27 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mire cómo lo hace Jesús. Le dice a sus discípulos: ustedes saben cómo funcionan las cosas en las naciones y en los gobiernos, pero entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande será vuestro servidor y será vuestro siervo. Entonces la pregunta es: ¿quieres ser grande? ¿Quieres ser el mayor? ¿Quieres ser el primero? ¿Quieres ser líder? Jesús nos desafía a buscar la grandeza y el liderazgo de la manera correcta. Nada de esto es malo si se hace con el motivo y la mentalidad correctos. Entonces, ¿usted puede desear ser líder? Sí. ¿Usted puede desear ser grande? Sí. ¿Usted puede desear ser un empresario exitoso? Sí. ¿Usted puede soñar y desear ser el pastor de una iglesia grande? Sí que lo puede hacer, pero tiene que tener en cuenta que en el reino el principio es el servicio. Todo lo que usted haga tiene que girar en torno al servicio, en ser siervo. Amén. Mateo 20, del 26 al 27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Escuche, hay tres palabras importantes en este pasaje. Primero, grande. Segundo, servidor. Y tercero, primero. Grande es sinónimo de mega. No el canal, por favor. Que significa que tiene mucho tamaño y medida, grande en grado e intensidad, en rango y en autoridad. Eso significa grande, mega, algo que es importante, algo que tiene rango, algo que tiene autoridad, algo que es abundante. Eso es grande. Servidor
viene de la palabra griega diáconos, que significa aquel que sirve en forma general para ayudar a otros, aquel que sirve aliviando las necesidades de otros, aquel que sirve a la iglesia y a la comunidad. Entonces Jesús, alguno quiere hacerse grande, o sea, que tiene autoridad, que tiene un grado, intensidad, rango, autoridad. Jesús dice eso, alguno quiere ser grande, mega, entonces tiene que ser un diáconos, aquel que vive sirviendo a las necesidades de otros. Amén. Entonces, aplicando eso al ministerio, la mentalidad de Jesús nos indica que toda persona que quiera tener una mega iglesia, un mega ministerio, moverse con poder, con unción, todo aquel que quiera escalar a una posición de autoridad en el reino, debe ser un diácono. Es decir, alguien que ayude en todo lo que se necesite, alguien que alivie la necesidad de otro en diversas maneras, como visitando al enfermo o al que está pasando por un mal momento, supliendo las necesidades de otros, ya sea de forma espiritual, emocional o incluso económica. Usted está para servir a otros en todas las cosas. Amén. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. O sea, el que quiere ser el primero. La palabra para primero es la palabra protón, que significa jefe, líder, cacique, jefe de estado, el superior en rango y en autoridad. O sea, Jesús dice, ustedes pueden desear ser el primero, el protón, el de más alto rango, el de más alta autoridad, pero deben de tener claro que el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Del significado de esta palabra primero, hay que destacar un vocablo clave que se habla mucho hoy en día, líder. Y de lo anterior hay que resaltar la palabra siervo. Por lo tanto, hay una estrecha relación existente entre un líder y un siervo. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es, en otras palabras, si alguno quiere llegar a ser jefe, líder o gobernante, debe ser esclavo permanente de aquellos sobre los cuales quiere gobernar. Debe tener una actitud de servicio sobre aquellos que quiere liderar. Yo estoy aquí como pastor para servirle a usted y no para servirme a usted. El alcalde, nuestro hermano acá, están puestos para servir a la comuna, no para servirse de la comuna. ¿Me está entendiendo? Y eso es lo que hace una persona grande en el reino de los cielos. Amén. Cambie su mentalidad. La verdadera grandeza, gobierno y liderazgo no se logra por medio de enseñorearse de la gente, sino teniendo una actitud de siervo y aún de esclavo de Dios y de los demás. Y escuche esto, la mayor expresión de amor es servir a otros de una manera desinteresada. Cuando usted sirva a otros, nunca espere recibir algo a cambio. ¿Sabe lo que va a recibir? Frustración. Pero cuando usted hace las cosas en forma desinteresada, solamente por el deseo de servir y de dar, dice la palabra, tu galardón es grande en los cielos. Entonces cuando usted sirva, no diga, ay, voy a servir porque el pastor me lo encargó. O pucha que lata, me toca hacer la clase a los niños el próximo domingo. Esa no es la actitud de servir. La actitud de servir es decir, Señor, aquí estoy para hacer lo que tú me pidas. Amén. Entonces, cada uno de nosotros tiene que cambiar la mentalidad del viejo hombre, del mundo, y recibir la mentalidad de Cristo. ¿Cuál es esta mentalidad? Es dejar de esperar recibir siempre para comenzar a buscar las oportunidades de dar y servir a otros. Busque las oportunidades para servir. Usted es una persona inteligente. No espere que otros vengan y le digan qué es lo que usted puede hacer. Tome la iniciativa en el servicio. Diga usted en su momento de oración, Señor Padre, ¿en qué te puedo servir? Y Dios le va a comenzar a revelar cuáles son los dones que usted tiene, las habilidades que usted tiene para poder servir a Dios, a su comunidad, a la iglesia. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad, cambiar la mente y dejar de ser rencoroso para ser uno que perdona. Dejar de llevar cuenta de lo que le han hecho para ser uno que olvida la ofensa. Dejar de buscar ser un líder a costa de pisotear a los demás para comenzar a servirlos. Amén. Si usted está dispuesto a invertir más que la mayoría y si realmente ama a Dios, entonces olvídese de sí mismo y comience a servir a otros. Cada uno de nosotros tiene un don dado por Dios y puede dar algo de lo que tiene.
Cuando nos encargamos de servir y ayudar a otros, Dios se encarga de darnos todo lo que necesitamos. Amén. ¿Cuál tiene que ser la actitud en el servicio a Dios y a los demás? Escuche, no solo tenemos que cambiar nuestra mentalidad de ser servido a ser siervo, sino que también, si vamos a servir a Dios y a los hombres, debemos hacerlo con la actitud correcta. No basta solamente con servir y dar. Usted debe tener una actitud en su corazón correcta también. Porque si no, usted puede hacer mucho servicio, dice la palabra, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Puedes entregar tu cuerpo para ser quemado, y si no tienes amor, para nada te sirve. Amén. Entonces debemos tener una actitud de amor. Entonces no solo debemos cambiar nuestra mentalidad de ser servido a ser siervo, sino que también, si vamos a servir al Señor y a los hombres, tenemos que hacerlo con la actitud correcta. Mucha gente en las iglesias, escuche, sirven con una actitud incorrecta en su corazón, con una proyección negativa, como si llevaran una carga. Reflejan en su cara depresión, frustración y falta de gozo. Esta es una señal de que el servicio no está bien enfocado, que la intención del corazón no está alineada con el verdadero propósito del servicio. Hay algo que debemos entender, y es que servir al Señor es un privilegio, una bendición, y por tanto debemos hacerlo con la actitud correcta, no con la cara larga. Tenemos que hacerlo con alegría, sabiendo que todo lo que hacemos es para el Señor, con amor, con agradecimiento. Amén. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta de un siervo? Número 1, y ya vamos terminando, debe estar dispuesto a dar su servicio con gozo y alegría. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 28, verso 47 al 48. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Wow, qué tremendo y qué terrible palabra. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría en tu corazón y con gozo en tu corazón, entonces vas a terminar sirviendo a tus enemigos. Qué tremenda palabra. Dios es un Dios celoso, y con Dios nadie puede jugar. Amén. Debemos servir al Señor con gozo y con alegría. Y en la palabra del Señor abundan ejemplos de hombres y mujeres que se gozaron en servir a Dios y a la gente con alegría, aunque pasaran por momentos difíciles en sus vidas. O sea, por favor, todos vamos a pasar aflicción, tribulación, angustia, malos momentos, necesidades. Eso es algo que nos pasa a todos, y eso es parte del proceso de nuestra madurez. Amén. Pero nosotros debemos tener la actitud correcta en el servicio. Jesús se gozó en servir a sus discípulos. ¿Usted cree que Jesús andaba con cara agria ahí, como haber chupado limón todo el día? No, por favor. Jesús estaba alegre sirviendo a sus discípulos y a la gente. Él lo hacía con alegría en su corazón. José se gozó en servir al faraón. Ruth se gozó en servir a su suegra Noemí. Eliseo se gozó en servir a Elías. Y Timoteo se gozó en servir a Pablo. Entonces la palabra está llena del testimonio de gente que, aunque pasó por problemas, tribulaciones, angustias, problemas financieros, persecuciones, siempre sirvieron al Señor con alegría en su corazón. Escuche, el servicio realizado con el motivo correcto no es una labor agotadora, sino algo digno y deleitoso. Por lo tanto, si te estás cansando de servir a Dios, examina tus propósitos y examina tu actitud. Y te vas a dar cuenta que lo estás haciendo porque lo tienes que hacer, pero no con gratitud, ni con agradecimiento, ni con alegría. Pregunta, ¿por qué muchos siervos fieles pierden el gozo de servir al Señor? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente que se cansa, pierde el gozo de servir al Señor? Escuche, cuando una persona empieza a servir a Dios, debe estar preparada espiritualmente, porque de seguro será herida y ofendida. Esto es parte de su proceso de madurez y de crecimiento espiritual. Usted debe de saber
que usted, donde usted sirva, siempre lo van a ofender. Siempre lo van a criticar. Siempre. Aunque haga y aunque no haga. Yo estoy seguro que el alcalde acá muchas veces ha tenido la mejor intención de servir a la comuna. Pero si hace algo, lo critican. Y si no lo hace, lo van a criticar también. Entonces tenemos que entender que nuestro corazón tiene que saber que vamos a ser heridos y ofendidos. Pero escuche, es parte de un proceso de madurez y de crecimiento. Amén. Algunas personas, como resultado de estas heridas u ofensas, desisten, abandonan su servicio a Dios, permanecen heridos y después ya no quieren involucrarse en nada. Sin embargo, es necesario que cambiemos nuestra mentalidad y que entendamos que al servir a Dios se pueden presentar muchas situaciones adversas, pero que la solución no es dejar de servir u ofenderse, escuche, sino perdonar, madurar y crecer. Eso es lo que usted tiene que hacer. Perdonar, madurar y crecer. Entonces la primera actitud, estar dispuesto a dar el servicio con gozo y con alegría. Y lo segundo, servir siempre con humildad. Hechos 20, 18 al 19 dice: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. O sea, el apóstol Pablo, muchas veces nosotros tenemos la imagen, escuche, de que tenemos que ser victoriosos, de que vamos de gloria en gloria, y eso es cierto, hermanos. Pero Jesús también dijo: en el mundo tendréis aflicción. El mismo Dios que nos dice que vamos a prosperar y vamos a avanzar, es el mismo Dios que nos dice que en el mundo también vamos a tener aflicción. El ser creyente o ser cristiano no le asegura a usted una vida totalmente llena de bendiciones. Seguir a Cristo cuesta. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. El evangelio no es un evangelio de oferta. Ven a Cristo, que Él te va a solucionar los problemas, que Él... No. El evangelio es un evangelio de confrontación y de demanda. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día. Y escuche lo siguiente: el apóstol Pablo ocupó la palabra humildad, lágrimas, pruebas. Y escuche, la palabra humildad en el original es la palabra tapeinofrosune. Deletréemela, a ver. Tapeinofrosune, ¿qué significa? Escuche, modestia, humillación de mente. La idea de esta palabra es hacer cualquier cosa sin importar qué tan bajos nos veamos ante los ojos de la gente o de nosotros mismos. Escuche, para servir se debe tener una actitud humilde, despojada del orgullo y la soberbia del hombre egocéntrico que desea todo para sí mismo. Debemos ponerlo la toalla del servicio, como lo hizo Jesús al lavar los pies de sus discípulos, y servir al pueblo sin importar su clase social, su dinero, su trasfondo ni su raza. Además, debemos de hacerlo con una actitud humilde y gozosa, con gratitud y amor en el corazón. Esto agrada a Dios y nos trae crecimiento y grandeza, agrega valor a nuestra vida. ¿Sabe cómo yo comencé sirviendo al Señor? Mi papá es pastor y yo era músico en la iglesia y tocaba batería. Mi papá tenía una iglesia chiquitita, de madera, bien pequeña. Y yo tocaba la batería. En el tiempo en que en las iglesias no se podía tocar batería. Era casi un sacrilegio prácticamente. Después construyeron un templo más grande. Seguí tocando la batería. Pero sabe, el Señor puso en mi corazón poder servirlo mejor. Y sabe que no empecé a liderar gente, ni a predicar, ni nada. ¿Sabe lo que yo hacía? Limpiaba los baños. Pasaba el trapo por el templo. Esas eran las cosas que hacía. Yo no empecé predicando en una tarima.
Empieza sirviendo al Señor. Y nosotros debemos tener una actitud de servicio siempre y de humildad. Que cualquier cosa, por más pequeña que hagamos, si usted lo hace para el Señor, Dios lo recibe. Ya sea lavando un baño, limpiando las hojas de afuera, pasando la aspiradora, llegando temprano acá los músicos. ¿Usted sabe por qué está limpio todo? Porque los músicos llegan temprano en la mañana y ellos pasan la aspiradora, limpian todo, para que usted pueda venir y sentarse ahí y recibir una palabra. El punto es, ¿en qué estás sirviendo tú? ¿En qué estás sirviendo tú? ¿Vienes solamente a sentarte, esperar el llamado, recibir una palabra profética que te anime, que te empodere? ¿O quieres servir al Señor? La actitud debe ser siempre de servicio. Lucas 18:14 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quiero terminar con una palabra en Mateo 11:28-30 que dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Le digo algo, cuando usted está alineado de verdad con el Señor, servir al Señor no es algo difícil. Pero sabe, la palabra dice, hay una condición. Tienes que ser manso y humilde de corazón, y vas a hallar descanso para tu alma. Si tú estás cansado en servir al Señor, el Señor te dice en este día, tienes que volver a la mansedumbre, tienes que volver a la humildad. Yo estuve en un seminario en este fin de semana. ¿Y sabe lo que más aprendí? Fue entender que tengo que humillarme delante de Dios. Y humillarse es caminar con un corazón quebrantado delante del Señor. Es rendir el corazón en adoración al Señor. Cuando tú quebrantas tu corazón delante del Señor y dejas de mirarte a ti mismo como alguien a quien le tienen que servir, entonces Dios comienza a alinear todas las cosas. El Señor te empieza a sacar de la depresión, te empieza a sacar de los malos hábitos, porque cuando tú estás quebrantado, humillado delante de la presencia de Dios, es cuando tú le das la oportunidad al Señor de transformarte en una nueva persona. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Si quieres descansar, tienes que ir a los brazos de Cristo, a los brazos de Jesús, entregar tu vida, corazón a Él, humillarte delante de Él, y Él te va a bendecir, te va a levantar, te va a prosperar. Porque el que se humilla es el que Dios exalta. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Pasen los músicos. Póngase de pie, por favor. Y vamos a pedirle al Señor que en este día Él pueda poner dentro de nuestros corazones un corazón de servicio. Amén. Amén. Cierra sus ojitos. Padre bueno, te doy gracias, porque tu palabra siempre trae luz y verdad a todos nosotros. Señor, tu palabra es una fuente de agua de vida. Tu palabra es el manantial al cual podemos venir a beber para entender y saber cuál es tu voluntad para con nosotros. Señor, y en esta mañana tú nos has hablado del servicio, de cuál debe ser la actitud correcta que debemos tener para servirte a ti, Señor. Señor, y en este día queremos pedirte perdón si hemos sido altivos, si hemos sido egoístas,
si hemos sido egocéntricos, siempre centrándonos en nosotros mismos, en nuestra necesidad, en lo que nos pasa, en lo que sentimos, en lo que nos falta a nosotros. Cuando lo que tú quieres es que nos enfoquemos en Cristo y en servir al que sufre, al necesitado. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos arrepentimos de esa mentalidad egoísta. Nos arrepentimos de esa mentalidad centrada en el yo, esa mentalidad egocéntrica, Padre amado, de querer ser servidos en lugar de servir. Padre, y en el nombre de Jesús también renunciamos, Señor, a toda falta de amor y a toda falta, Señor, que pone en nosotros, Señor, como que si fuera una carga pesada al servirte. Cuando tu palabra dice que tu yugo es fácil y ligera tu carga, Señor. Y que debemos de aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Señor, en este día nos humillamos delante de ti. Señor, y te rogamos, Dios, quebranta nuestros corazones, quebranta nuestra altivez y egoísmo, quebranta nuestra altanería. Señor, muchas veces hemos estado trabajando así y eso ha producido en nosotros un cansancio para servir. Pero en este día, Señor, rogamos que tu sangre preciosa nos lave y nos limpie del egoísmo, del ser altivos, Señor, del desear ser servidos, del desear ser el primero, Señor, y ser líderes sin primero pasar por el servicio y por la humillación. Padre, en el nombre de Jesús quiero rogar por cada persona que está en este lugar, Señor, que podamos realmente rendir nuestro corazón a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, trae a nosotros, Señor, esa convicción para poder entender que no hay otro camino sino el servicio, que no hay otro camino sino la humildad, que no hay otro camino sino que caminar quebrantados delante de ti, con un corazón contrito y humillado, como dice tu palabra. Tú no desprecias ese tipo de corazón. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Quiero hacer una invitación en esta mañana. Si usted hoy día quiere entregar su corazón a Jesús para servirlo a Él, si usted necesita una nueva vida en Cristo, si usted quiere servir al Señor con todo el corazón, yo quiero orar por usted en este día. Y si usted quiere entregar el corazón completamente a Jesús, escuche, no una religión, a Jesús. Si usted reconoce que usted necesita de Jesús y que Él lo haga una nueva persona, vivifique su ser, su interior, le quiero pedir que levante su mano como señal. Yo quiero orar por usted. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo quiero orar por usted en este día. Gracias, Jesús. Quiero que las personas que levantaron su mano puedan pasar acá adelante. Yo voy a orar por usted. Fluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Padre, en este día, Señor, vengo delante de ti, Señor, para orar por tu hija Carolina. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, ahora mismo yo te ruego, Señor, que su corazón sea cambiado, transformado, Señor, dentro suyo. Padre, en esta mañana que su yo interno, el egoísmo, Señor, que hay dentro de cada uno de nosotros, pero en ella en especial, sea crucificado en la cruz del Calvario, Señor. Y que ahora mismo, Señor Jesús, tú tomes el control de su vida.
Señor, toma el control de su propósito y de su destino. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que su vida sea entregada en servicio vivo y en sacrificio vivo delante de ti, Padre. Señor, y que en ese día, Señor, la cruz de Cristo, Señor, puede impregnar dentro de su corazón la muerte a sí misma, para que Cristo viva y se glorifique en su vida y se levante con poder dentro de su corazón. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y ella sea vivificada a un nuevo nivel de entendimiento, Señor. Padre, sea vivificada a un nuevo nivel de gloria y de libertad en Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.